Voces. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Daniel Cassés Menache, antropólogo y lingüista, doctorado en la Sorbona de París. Es investigador titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Imparte cursos y es tutor de posgrado en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por 10 años fue investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia y ha impartido cursos, conferencias y talleres en las universidades de Chicago, California, París, Florencia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y varias españolas, así como en prácticamente todas las universidades públicas de México, en la Iberoamericana y el ITAM. Los temas de su especialidad son la investigación feminista, los procesos de democratización, la creación de alternativas y la problemática de la educación superior. Asesora a organismos ciudadanos, instituciones de gobierno y agencias internacionales. Entre sus publicaciones destacan Crónica, 1968, La creación de alternativas en México, La perspectiva de género, Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles. Los textos que he seleccionado son resultado de las investigaciones más recientes a las que me he dedicado y también una consideración más alejada en el tiempo sobre el papel de la universidad pública en México, que es otro de los temas que son constantemente mi preocupación y a los que me dedico en permanencia. Estos son algunos extractos de mi texto La misoginia, ideología de las relaciones humanas, que como introducción escribí para el libro en el que una docena de hombres exponemos nuestra mirada crítica sobre la misoginia en un libro que está por publicar en 2005 el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Las siguientes son algunas reflexiones que considero imprescindibles para comprender el ambiente en el que se desarrollan la ciencia, la filosofía y la política. Ese ambiente es la esfera ideológica y moral del medio histórico fluido en el que se plantean los grandes problemas de las búsquedas científicas, se crean y sistematizan los conocimientos, se elaboran y procesan las interpretaciones y el pensamiento, y las acciones son concebidas y puestas en marcha. Me refiero al complejo sistema de condiciones, situaciones y circunstancias, siempre dadas por sobreentendidas, como algo tan natural que no exige siquiera que se piense en ellas y que se denomina misoginia. Es el manto cultural omnipresente e invisible o invisibilizado que lo envuelve todo en las relaciones sociales, en los móviles que las sustentan, en la predisposición con que sus sujetos participan en ellas. Lo primero que considero indispensable señalar es que se trata del enfoque general básico y de la motivación ideológica ineluctable, el sentido común de las acciones humanas que conforman las circunstancias profundamente arraigadas en los vínculos cotidianos. Con tal carácter, este enfoque está presente en cualquier proceso de elaboración intelectual, desde el más simple hasta el más consistente. Se expresa tan directamente como es posible, pero sobre todo a través de signos, señales y símbolos.
en lo que se dice y en lo que no es necesario decir, tanto como en lo que debe decirse y en lo que es necesario no decir. En la cotidianidad intangible y en los tiempos sacros de los rituales que rodean, validan, reproducen y actualizan las hegemonías y los consensos sociales al dominio, con sustento en los mitos básicos de todas las sociedades, de todas las culturas, de que tenemos noticia directa o indirecta. Para definir la misoginia. El término misoginia designa una conjugación inextricable de temor, rechazo y odio a las mujeres. Hace referencia a todas las formas en que a ellas se asigna, sutil o brutalmente, todo lo que se considera negativo y nocivo. La misoginia, como concepción del mundo y como estructura determinante, génesis, fundamento, motivación y justificación de la cotidianidad, está destinada a inferiorizar a las mujeres. Por ello se liga de manera indisoluble a la convicción masculina universal, más inconsciente e involuntaria que consciente y elaborada, de que ser hombre es lo mejor que puede sucederle a las personas y de que, por lo tanto, y antes que nada, ser hombre es no ser mujer. En esta concepción se inserta la conciencia actuante, la voluntad política de cada instante, conforme a los cuales todo lo que no es realidad o atributo de los hombres, de cada hombre y de todos los hombres, debe ser inferiorizado, deslegitimado, encubierto, estigmatizado, ridiculizado y, si resulta conveniente, condenado y suprimido. En este sentido, la categoría misoginia es pieza fundamental de la metodología filosófica, cognoscitiva, ética y política formulada y desarrollada principalmente por mujeres durante la última mitad del siglo XX para abrir los senderos igualitarios posibles para el tercer milenio al que, entre otras cosas por ello, han denominado milenio feminista. La misoginia, entendida como ambiente fundante de la cotidianidad humana y como estructura básica del dominio masculino, es la marca más clara e indeleble de las relaciones sociales y de las concepciones hegemónicas de la realidad. Conocemos enorme cantidad de justificaciones científicas y de sobreentendidos doctos que acríticamente justifican y fundamentan esas concepciones con la pretensión de dar carácter biológico, universal e indiscutible al orden misógino. A manera de ejemplo de la presencia irreflexiva de la misoginia en la ciencia, mencionaré lo que hallé en una visita al llamado Museo del Hombre de París. Se llama Museo del Hombre, aunque en realidad es el Museo de la Humanidad, o pretende serlo, pero en francés es imposible decir humanidad. Siempre hay que decir hombre. No lo entienden las personas que hablan francés de otra manera. En la sala introductoria se exponía la prehistoria humana con recursos pedagógicos y técnicos de calidad excepcional. El recorrido por un pasillo permitía observar la sucesión de los dioramas a lo largo de una barandilla en cuyo pasamanos hueco había piedras de las eras paleolíticas y hasta la neolítica, de manera que la representación didáctica se ejemplificaba con piezas originales. Además, en varios monitores paralelos corrían videos con reconstrucciones de sitios prehistóricos y de escenas supuestas
por los especialistas. En las vitrinas se veían cuevas en las que se encuentran diferentes fósiles relacionados con cada industria lítica, que en magistrales reconstrucciones eran miniaturas de mujeres y hombres que vivían según una pretendida división natural del trabajo. Ellas, al interior o la entrada de las cavernas, limpiaban el espacio o hacían otras labores domésticas en torno al fogón. Los niños revolotean junto a ellas y los hombres se aprestaban para la cacería o la recolección, o bien cazaban o recolectaban a cierta distancia. Se trata, pues, de una prehistoria a imagen y semejanza de nuestro patriarcado misógino histórico. Con esa concepción docta, expuesta en lo que fue la institución antropológica más prestigiosa del mundo, hay que rendirse a la evidencia científica de que siempre existió la familia tal y como se la concibe oficialmente hoy en día. En el primer piso del mismo museo había una exposición que conmemoraba la fecha en que nació el ser humano, homme, hombre, en francés, número 6.000 millones en una localidad francesa. Era, de hecho, el acta de una niña registrada ahí, con toda la documentación administrativa y fotográfica que se consideró pertinente. Antes de emprender el recorrido, cada visitante podía leer en un póster de enormes dimensiones: hay en la Tierra 6.000 millones de hombres. Su primera característica consiste en que la mitad son mujeres. Este me parece el momento adecuado para recordar que en su obra más conocida, Simone de Beauvoir llama la atención sobre las visiones científicas en que prevalecen concepciones misóginas. Simone reconoció las aportaciones del evolucionismo, pero criticó que sus teorías principales se quedaran en el determinismo biológico. También ubicó sus reflexiones en el materialismo histórico, pero señaló que en él solo los hombres son sujetos de la historia, los amos y sus esclavos oprimidos, los opresores feudales y sus siervos, los capitalistas explotadores y los proletarios explotados, pero nunca las mujeres sujetas a lo que más tarde llamaríamos el dominio de género. También apreció los aportes del psicoanálisis, pero consideró inaceptable que para prácticamente todas sus tendencias la sexualidad femenina es definida por una carencia. Concepciones consideradas científicas equivalentes a las citadas tienen sus propias manifestaciones en todas las disciplinas del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Parte inseparable de este tipo de enfoques panópticos omnipresentes es la certeza incontestable de que solo los hombres somos seres plenos y normales, mientras que a las mujeres siempre les falta algo: el pene, la racionalidad, la capacidad de abstracción y de imaginación creativa, y de que tal carencia las hace no solo incompletas y fundamentalmente deficientes, sino además extrañas, anormales, dementes, diferentes. Son las otras, el otro universal, y consecuentemente resultan naturalmente peligrosas. La misoginia no es patrimonio exclusivo de los hombres, es parte estructural del dominio patriarcal de que somos portadores y expresión cultural viva y militante todos los sujetos de cada sociedad. Las mujeres son, tanto como los hombres, agentes del patriarcado que las somete y las hace seres humanos de segunda categoría. Al igual que en los hombres, en ellas la misoginia es interiorizada en el consenso individual a la hegemonía opresiva como explicación de la realidad y como código básico de las relaciones y las acciones sociales, desde las más nimias e imperceptibles hasta las más complejas y formalizadas. La misoginia es, en este sentido,
deber ser, individual y colectivo, público e íntimo, y deber conformar seres en apego a creencias que ni se analizan ni se cuestionan y que de esa manera integran la moral, doble o múltiple, y la moralidad vigentes en las relaciones de género. Quizá la síntesis más acertada de las concepciones misóginas, a la vez elementales, primordiales y doctas, es el apotegma de Protágoras de Abdera, sofista agnóstico, heraclitiano y moralizador, quien en el siglo IV antes de la cuenta actual determinó que el hombre es la medida de todas las cosas en su tiempo y en su espacio, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Él se refiere no a la humanidad, sino al hombre, y es pertinente considerar por extensión, tenida cuenta de la estructura misógina de la sociedad en que vivieron su amistad y sus masculinidades compartidas Protágoras, Pericles y Eurípides, que el hombre es la medida de todas las mujeres, quienes, como categoría de la misoginia, también son cosas. Gran parte de lo que suele decirse de las mujeres en espacios masculinos o controlados por hombres, la familia, la escuela, el púlpito y los espacios eclesiales, la calle, la taberna, los llamados medios, la academia, los foros legislativos, judiciales y de gobiernos, es expresión diversa, más o menos burda o refinada, de la misoginia vigente como estructura constitutiva milenaria de nuestras concepciones y relaciones. Cada vez se acepta con mayor claridad que la misoginia genera violencia, más aún, que es el motor de la violencia. Es en sí misma violencia, no violencia simbólica, sino, por decirlo así, violencia violenta. Cuando se ejerce contra las mujeres sujetas a la opresión de género, va desde el silencio hasta el asesinato, pasando por los retruécanos sexistas, bromas, albures, la alabanza cosificante por cumplir los más arbitrarios cánones de belleza y de bondad, tanto como de eficacia doméstica, y la galantería u otras formas inferiorizadoras de exaltación, como el piropo y la caballerosidad. La misoginia tiene también como manifestación la enajenación de los hombres. La condición masculina y las prerrogativas de que gozamos en el patriarcado originan y organizan nuestra enajenación. Defino esta categoría en varios planos complementarios, desde los que es posible percibir las dimensiones de la misoginia masculina. Primero, están los privilegios de género prescritos como patrimonio exclusivo de los hombres, que gozamos de ellos por el solo hecho de haber nacido hombres y de haber sido asignados desde nuestro nacimiento al género dominante. Tales prerrogativas y las ventajas que traen aparejadas provienen de la expropiación, una forma de enajenación monopolizadora de los recursos creados por la humanidad, que desde tiempo inmemorial se han puesto fuera o muy lejos del alcance de las mujeres para constituir con ellos la superioridad de los hombres. Se trata pues de la enajenación de recursos que son patrimonio de la especie humana, con lo que se ha constituido el monopolio masculino universal. En segundo lugar, para comprender otra dimensión de la enajenación masculina, hay que advertir que todos los hombres podemos gozar de la preeminencia que se nos ofrece como recompensa por la permanente tensión que provoca en nosotros la obligación de usufructuar, al menos en alguna medida, los recursos de la humanidad para compartir entre nosotros
el dominio patriarcal. Es claro que ningún hombre ejerce todos los poderes y que los que tiene cada uno no los disfruta todo el tiempo. Sin embargo, en principio y en los hechos, nos pertenecen en exclusiva aquellos que se nos adjudican para que gocemos de ellos, mientras contemos con los atributos suficientes de lo que se ha llamado la masculinidad hegemónica en cada cultura, conforme a la ubicación individual en la jerarquía de la propia sociedad. En tercer lugar, en cada tradición cultural funcionan escalas de valorización propias para definir a los hombres de verdad, es decir, a los que son dignos del apelativo por considerarse que lo son en plenitud. Para hacerlo, cada hombre debe cumplir con ciertas condiciones de manera aceptable para quienes ejercen el poder de la definición y la aprobación. Para ello, hay que pasar adecuadamente por determinadas etapas formativas y pruebas de pasaje y de preservación de la hombría y de la virilidad. Para vivir este proceso en forma suficientemente adecuada y satisfactoria, los hombres estamos sometidos a lo largo de nuestras existencias individuales a presiones sociales insalvables que, aunque puedan pasar desapercibidas por la costumbre y por ser definidas como naturales e instintivas, producen de incontables maneras tensiones implacables manifiestas día a día, segundo a segundo. Se ha asegurado que cada hombre está obligado a demostrar a cada instante que es hombre, lo que basta para localizar el punto de partida de tales tensiones. Estas explican en parte la enajenación definida como concepción inexorable de que las presiones, las tensiones, las ansiedades y las angustias a que me refiero son en realidad manifestación del mayor de los placeres intrínsecos de nuestra condición genérica. El poder de dominio y el ansia de ejercerlo tanto como sea posible sobre las mujeres y sobre otros hombres, a través del acoso y el dominio que se ejercen sobre ellas y de la competencia y el enfrentamiento entre hombres, de las aspiraciones de éxito y de triunfo, de la dureza de carácter y de actitudes, de la transformación de los demás en enemigos a derrotar, se funden y se confunden con el gozo de vivir, del que se eliminan o se reducen al mínimo los deleites posibles de la convivencia equitativa, solidaria y pacífica. Parte considerable de la enajenación está en la certeza incuestionable de que la alegría de la vida se halla en las prerrogativas del dominio por las que debemos pagar el precio constituido por las zozobras de la misoginia. Finalmente diré que desde esta perspectiva los hombres nos enajenamos también de la posibilidad de construirnos como seres humanos y de contribuir a edificar la equidad y la igualdad de los géneros, la paz y la colaboración en asociación solidaria y libertaria. Para tomar el término enajenación en un sentido propiamente marxista, ligado a las definiciones de modo de producción, estructura económica y superestructura ideológica e institucional, puede decirse que en cada acción masculina misógina que proporciona y cobra los supuestos placeres del dominio, cada hombre deja una parte de sí mismo, la cual se incorpora a la opresión de género en toda su extensión. En otras palabras, así como al crear plusvalía, el proletariado incorpora una parte de su ser a la mercancía, en cada acción misógina, cada hombre deja una parte de las posibilidades masculinas de construir la humanización igualitaria y libertaria, el ser genérico de la humanidad y de cada individuo, de contribuir a la transformación
definitiva de la prehistoria en historia. Simone de Beauvoir hace notar al comienzo de El segundo sexo: un hombre no habría tenido la idea de escribir un libro acerca de la situación singular de los machos en la humanidad. Un hombre no comienza nunca ubicándose como individuo de cierto sexo. El hecho de que sea hombre es incuestionable. El hombre representa a la vez lo positivo y lo neutro, hasta el punto de que se dice los hombres para designar a los seres humanos, pues el sentido singular de la palabra vir se ha asimilado al sentido general del término homo. La mujer se presenta como lo negativo, de manera tal que toda determinación se le asigna como limitación sin reciprocidad. Las primeras líneas del libro de Simone de Beauvoir son palabras de hombre, de Pitágoras, citado en el primer epígrafe. Hay un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, las tinieblas y la mujer. Simone de Beauvoir transcribe en su segundo epígrafe estas palabras de François Poullain de la Barre, cura católico y cartesiano convertido al protestantismo 11 años después de la publicación de su última obra. Dice Poullain: debe sospecharse de todo lo escrito por los hombres acerca de las mujeres, pues ellos son juez y parte a la vez. Este filósofo francés, que El segundo sexo nos permitió descubrir, publicó en 1673 La igualdad de los sexos, en 1674 La educación de las mujeres, para la formación del espíritu en las ciencias y las costumbres, y en 1675 de la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. Las tres obras se enmarcaron en la llamada querella de las mujeres, en la que intervinieron, entre otros, Perrault y Molière. Para retratar a Poullain con más detalle, agrego estas palabras suyas: Dios une la mente al cuerpo de la mujer del mismo modo que al del hombre, y los une por las mismas leyes. Los sentimientos, las pasiones y las voluntades establecen y mantienen esta unión, puesto que la mente no opera de un modo en un sexo que en el otro, es igualmente capaz de las mismas cosas. Como lo hace notar Celia Amorós, el título del trabajo de Poullain sobre la educación indica el propósito de derivar hacia los derechos de las mujeres las implicaciones de la crítica cartesiana del prejuicio, la tradición y el argumento de autoridad, así como del dualismo mente-cuerpo. Poullain define la relación orgánica entre igualdad y libertad, incluye a las mujeres en los discursos filosófico y político, hasta entonces exclusividad masculina, y se anticipa a Condorcet, que escribió sobre la admisión de las mujeres al derecho a la ciudadanía, y a Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, por lo que fue guillotinada. Ambos, en 1790 y en 1799, respectivamente, reivindicaron la igualdad en la educación y la extensión de los derechos del hombre y de la ciudadanía a las tres mujeres. A diferencia de su maestro Descartes, pero siempre en el contexto de la lucha contra el prejuicio y por la articulación del nuevo método de conocimiento para la fundamentación de la ciencia, Poullain, en palabras de Celia Amorós, se propuso llevar la racionalidad en la configuración
de las relaciones vitales nada menos que a la relación entre los sexos, ámbito por excelencia de la irracionalidad y la obstinación ancestral del prejuicio. En su última obra, Poullain ofreció y refutó los argumentos con que se detracta a las mujeres y que sirven para aprobar la limitación de su educación conforme a la honestidad de su sexo. Pese a los escritos y a la vida de Christine de Pizan, mujer medieval que vivió y escribió en los siglos XIV y XV, se ha considerado a Poullain precursor del feminismo y de la revolución, así como autor del primer discurso filosófico antipatriarcal, pese a que en su libro de la ciudad de las mujeres o de la fortaleza de las mujeres, Christine de Pizan había emprendido esta tarea, obviamente sin demasiado éxito. Al elaborar lo que se considera el primer discurso filosófico antipatriarcal, con el que Poullain emprendió la pragmatización de las implicaciones del cartesianismo en el ámbito social, convencido de que la lucha contra el prejuicio ha de tener virtualidades reformadoras no solo en las ciencias, sino también y principalmente en las costumbres, es decir, en lo que para Gramsci sería 250 años después, la concepción del mundo que se expresa implícitamente en todas las manifestaciones de la vida, individuales y colectivas, sentido común, filosofía y praxis cotidiana de las masas. En palabras cartesianas y como formulación ética y política, 2 siglos y medio más antiguos que las del italiano, el conocimiento verdadero del bien y el mal no puede reprimir ningún afecto en la medida en que ese conocimiento es verdadero, sino solo en la medida en que es considerado él mismo como un afecto. Esta afirmación resulta ineludible cuando se emprende cualquier análisis de la condición masculina y de las relaciones vitales de los hombres. El planteamiento de Poullain puede resumirse así: el ancestral prejuicio de la desigualdad de los sexos es el más obstinado. Si se refuta sobre la premisa de que l'esprit, como se solía llamar entonces a la razón, no tiene sexo, podrán refutarse los demás y habremos contrastado las condiciones de posibilidad, no solo lógicas, sino pragmáticas, de la lucha contra el prejuicio ampliado al ámbito de la praxis social. El prejuicio está arraigado en intereses, configura actitudes, troquela conductas y determina ofuscaciones. No basta con argumentar. La reconstrucción de los argumentos y de la tópica del adversario es algo más que un ejercicio retórico. La liberación del interés de la razón frente a las razones de los intereses ha de ser objeto de convicción capaz de reorientar las voluntades y de compensar las inclinaciones contrarias, pues, dice Poullain, entre todos los prejuicios, ninguno como aquel que comúnmente se detiene sobre la desigualdad de ambos sexos. Las opiniones diversas no se fundan sino en el interés o en la costumbre, y es incomparablemente más difícil librar a los hombres de los sentimientos en los que están unidos que de aquellos que han abrazado por el motivo de las razones que les han parecido las más convincentes y las más fuertes. De modo que como se juzga que los hombres no hacen nada más que por la razón, la mayoría no puede imaginarse que no ha sido consultada para introducir unas prácticas implantadas con tal universalidad que se imaginan que son la razón y la prudencia los que las han creado. De esta manera, para Celia Amorós, Poullain trata no ya de demostrar more deductivo la igualdad entre los sexos como idea verdadera,
sino de potenciarla como sentimiento moral con virtualidades en orden a la transformación de las costumbres. Volvamos a los clásicos para concluir. Esta vez con el mito registrado por Ovidio, del que me permito exponer mi propia interpretación. Todo parece indicar que Orfeo era un chamán que trabajaba con la música. Iba a casarse con Eurídice, pero el día de los esponsorios ella fue picada por un áspid, la serpiente de la sabiduría tal vez, y murió. Al menos murió como posible esposa de Orfeo. Desesperado, él emprendió un descenso al Averno en búsqueda de su amada, a quien pensaba recuperar para encerrarla en el cautiverio doméstico. Para entrar al reino de Hades, donde éste vivía con Perséfone desde que la raptó para desposarla, Orfeo encantó con la música al cancerbero guardián del submundo. No logró convencer a Ares, pero Perséfone se apiadó de él y negoció un arreglo con el señor del Averno. Eurídice podría ir hacia la salida siguiendo a Orfeo, pero si éste volteaba a verla antes de estar fuera del Averno, ella se quedaría ahí. Es posible que Hades supiera lo que iba a suceder, pero es seguro que Eurídice seguía resistiéndose ante la amenaza de compartir su cotidianidad con Orfeo y que respiró aliviada cuando él fue vencido por la ansiedad y vio antes de tiempo a la que ya consideraba su presa recobrada. Orfeo regresó desesperado a Tracia, territorio de contradictorios cultos a Dionisios, dios misógino y enajenador, donde las Ménades libertarias luchaban contra él y contra sus aliadas las bacantes. Esto acontecía en los momentos en que se instauraba en la filosofía griega, en todo el pensamiento griego, el logos, representado debido a razones desconocidas por el dios del vino y por sus sacerdotisas. Era el tiempo en que surgían movimientos por la libertad intelectual y por la libertad del placer, expresados en las acciones de las Ménades, que habían sido también sacerdotisas de una advocación diferente de Dionisios. Quizá Eurídice era una de ellas. Al regreso de Orfeo, las Ménades se acercaron a él, pero él no quiso tener tratos con las mujeres, actuó como el misógino que siempre había sido y también practicó la pederastia. Las Ménades, enfurecidas, lo destazaron y arrojaron su cráneo al mar. Tiempo después, la cabeza desprendida del cuerpo de Orfeo encalló en una playa de Lesbos donde se había instalado Eurídice. Pasó por ahí una serpiente, otra vez la serpiente de la sabiduría y de la sensatez, que se metió en las cavidades óseas del cráneo de Orfeo. Se dice que Eurídice lo encontró, que ambos recuperaron la vida y que por fin pudieron compartir su cotidianidad mítica. Para mí, el mito de Orfeo describe y valora la misoginia enajenante de los hombres y la posición de las mujeres aliadas de las serpientes de la sabiduría ante ella. Pero también ofrece la posibilidad de una transformación cultural proveniente de todo aquello que en la antigüedad representaban los ofidios. Así pues, el mito de Orfeo, en mi interpretación, es el mito de la posibilidad que tenemos los hombres de alejarnos de la misoginia y desenajenarnos si conseguimos que nos pique la culebra de la ilustración, la sabiduría y la pasión por los gozos de la igualdad. El siguiente texto, que es en cierta forma una continuidad del anterior,
Se refiere a Cervantes y la crítica social y forma parte de una conferencia impartida en Guadalajara y que está en proceso de publicación sobre la acción de pensar con libertad. La genialidad literaria de Cervantes, su inagotable sentido del humor, la riqueza de su manejo de la lengua castellana, fueron algunas de las formas en que expresó la crítica cultural y política de la sociedad en que vivió y a la que conocía con profundidad y claridad como quizá ninguno de sus contemporáneos. Es digno de estudio el hecho de que Cervantes, el analista crítico más agudo del Renacimiento español, sea dejado por los especialistas en un lugar secundario y reducido frente al personaje que encarna lo más nefasto y siniestro de la cultura hispánica, síntesis de lo que Cervantes describió y reprobó en su sociedad, figura a la que se alaba como paradigma de idealismo y de desinterés, al tiempo que aparece en la imaginería más o menos docta como aspiración o identidad de ambiciones espirituales y actitudes deseables. Alonso Quijana reunía las características y el carácter típicos del propietario rural, del hidalgo autoritario y violento, dueño de vidas ajenas, convencido de su poder señorial, aunque venido a menos, sobre las personas a quienes controlaba, obsesionado con la gloria heroica que le traería su virilidad belicosa. En su enajenación se mostró siempre incapaz de aceptar ni remotamente que existieran otras realidades fuera de sus fantasías vanidosas y prepotentes, fuentes de su derecho a la humillación del prójimo. Los valores construidos en sus fanáticas divagaciones febriles y guías de su vida práctica fueron la impulsividad impetuosa, la iracundia feroz, la irrefrenabilidad vehemente de su convicción de mando que le permitía considerar natural e incuestionable la sumisión de sus inferiores, el labrador, las mujeres de su casa, los incontables malhechores que inventaba a su paso. La misoginia le permitió concebir la reificación de una mujer con los ingredientes románticos de la caballerosidad machista y paternal enaltecida, y así alabar para su propio placer enfermizo su delirio de la belleza inaprensible y la devoción inexistente de una joven a la que nunca se atrevió a acercarse, pero cuyo nombre inventado por él y la evocación que de él hacía siempre le sirvieron en la alteración de su salud mental como arma de combate contra otros hombres. Cervantes mostró una de las formas de pensar con libertad y con divertida ironía mostró cómo la dominación humilla y se burla de la gente común a la que puede hacerle creer cualquier cosa, incluso que es ella quien gobierna en los mundos insulares de tierra adentro. Quienes se olvidan casi completamente de Cervantes no se inmutan por el retrato que de ellos hizo. Con un poco de intuición introspectiva y de imaginación sin autocomplacencia, los alabadores del quijotismo podrían verse reflejados en el desfacedor de entuertos fabricados por él mismo, al que valoran como ícono de lo utópico, alcanzable dentro de la enajenación encumbrada por los prejuicios y la admiración narcisista de la propia misoginia elevada a meta moral. Cervantes retrata al personaje en que sintetiza su crítica social en el siguiente pasaje en que Alonso Quijana expresa, aún hoy en día, los conceptos corrientes que evidencian la cosificación de las mujeres.
Solo sé decir que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas. Sus cabellos son de oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad, son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. El pensamiento de Cervantes mismo en relación con la condición femenina se halla en las palabras con que la pastora Marcela responde a la incriminación de los amigos del pastor Grisóstomo, que murió porque ella no correspondió a sus requerimientos como él deseaba, lo que le recriminaba la multitud presente en el funeral. Dice la pastora Marcela: «Cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. ¿Por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada para corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas las fuerzas e industrias, procura que la pierda? Yo nací libre, y para poder vivir libre, escogí la soledad. Si yo le entretuviera las intenciones a Grisóstomo, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y propuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quéjese el engañado, desespérese a quien le faltaron las prometidas esperanzas, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. Yo, como sabéis, tengo libre condición y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie, no engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con el otro». Sencillamente, la pastora Marcela es libre. Así lo comprendió y lo hizo saber Cervantes. El tercer texto forma parte de mi capítulo Democracia y desmasificación de la universidad, integrado en el libro Universidad Nacional y Democracia, que publicó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en 1990 y en 2002. Este extracto se llama Cuando la masificación es desmasificación y está referido, como lo dije en un principio, a mi dedicación a la problemática de la universidad, particularmente de la universidad pública. Sabemos que en México la universidad contribuye enormemente al desarrollo de la investigación básica, tanto en las disciplinas exactas y naturales como en las históricas o sociales y humanísticas. Sabemos igualmente que pese a los enormes esfuerzos que en ellas se hacen, casi nada es posible cuando se busca incrementar y acelerar el desarrollo tecnológico. Esto obviamente no es algo que deba reprocharse a las instituciones de enseñanza superior, sino resultado del modelo de progreso social antidemocráticamente impuesto por los empresarios y los gobiernos al Estado mexicano. Por ello, la universidad, como toda la educación superior,
ha contribuido sobre todo a formar cuadros medios dedicados más a la instalación, la adaptación y el mantenimiento de tecnologías importadas que a la creación y desarrollo de nuevas. Esto es válido, aunque en algunos casos, como es el de la destinada a la llamada construcción de infraestructuras, los matices puedan demostrar que las realidades específicas presentan particularidades muy complejas. Con todo, la Universidad Mexicana ha formado cuadros del más alto nivel en las llamadas disciplinas exactas y naturales. Sus aportes son fundamentales para mantener y enriquecer conocimientos que quizá no tengan aplicación tecnológica en nuestro país, pero que contribuyen a fortalecer los más elevados grados de civilización ahí en donde a pesar de todo están presentes. Si las cosas fueran de otra manera, sería imposible hasta esperar avances en la democratización de la vida social y de la cultura. Por otra parte, en las universidades públicas mexicanas se forman y trabajan especialistas particularmente brillantes y de la más probada eficacia en el ámbito del pensamiento social, de la acción política y de la administración pública. Los resultados de su trabajo siempre han podido ser aplicados de inmediato a la vida cotidiana de los mexicanos y en ella han jugado igualmente el doble papel social de toda acción intelectual, aunque han proporcionado elementos básicos masificadores de nuestra sociedad, también han contribuido de manera fundamental a su desmasificación. Cada vez se hace más necesario abandonar el discurso de la necesaria masificación de la Universidad Mexicana si se quieren comprender y enfrentar adecuadamente la compleja situación actual de la enseñanza universitaria y sus potencialidades democratizadoras. Hoy todo el mundo acepta que la universidad pública debe ser de masas y que la masificación de las universidades produce problemáticas antes desconocidas. Como uno de los resultados de esta visión está la congelación de la matrícula y de la creación de nuevas universidades. Evidentemente, en enunciados como estos, el vocablo masa tiene un sentido cuantitativo y se le hace equivalente a muchedumbre, multitud, coincidencia involuntaria y temporal de una gran cantidad de personas en el mismo lugar. Aun cuando sea muy claro que es este el sentido que se evoca, siempre habrá de definir lo que es una gran cantidad de personas. ¿Qué tan grande es la cantidad de 1.300.000 estudiantes de licenciatura en un país en el que viven más de 30 millones de jóvenes entre los 15 y los 30 años? ¿Qué tan grande es la cantidad de 270.000 estudiantes de la UNAM y otros 80.000 en el Instituto Politécnico Nacional, la UAM y otras instituciones públicas en una aglomeración urbana que rebasa los 20 millones de habitantes, por lo menos la mitad de los cuales están en edad de cursar el bachillerato, alguna carrera o un posgrado universitarios? ¿Se ha incrementado o más bien ha disminuido la proporción entre estudiantes y habitantes durante las últimas décadas? Si las masas son mucha gente, es evidente que cada día hay menos con posibilidades reales de ejercer su derecho a la educación preparatoria y universitaria. Las masas, sin embargo, no tienen que ser numerosas ni provenir de algún estrato socioeconómico en especial. La definición de masas como categoría descriptiva, analítica e interpretativa de las ciencias sociales se centra en el hecho fundamental de que nunca constituyen una comunidad, pues quienes las componen carecen de lazos de solidaridad o de homogeneidad cultural. La masa es anómica, informe, despersonalizada, maleable.
Una sociedad de masas se caracteriza porque en ella dominan mecanismos que regulan actitudes y conductas para hacerlos uniformes y sin especificidad, y para aislar a sus miembros aún en la mayor de las cercanías físicas. Desde luego, en toda sociedad se dan procesos de masificación. En la nuestra avanzan vertiginosamente. Pero hay espacios en los que ese avance es frenado de manera suficiente por un tiempo para que no lo abarque todo y para mantener posibilidades de desmasificación social relativa. Hay que preguntarse quiénes son los que aspiran a transformar las universidades para hacerlas masivas y para que en ellas haya masificación en el sentido científico del término. En realidad, los procesos sociales que se dan en los espacios universitarios, lejos de ser exclusivamente académicos, resultan en una desmasificación relativa de quienes tienen acceso a ellos. Una transformación democrática de la universidad debe partir de la convicción de que todos los jóvenes del país deben poder participar con plenitud en esos procesos, de que deben tener un lugar en estos espacios institucionales desmasificadores, ubicados en los terrenos de la sociedad civil, tanto por su estatuto académico más jurídico que real, como sobre todo por el contenido de la vivencia formativa que en ellos es ineludible. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.